¿Nunca te han dicho esto de que para los 30 años ya deberías como de haber alcanzado? Mi límite. No, pero me refiero Mi límite, ya lo he alcanzado. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que nos encanta mentirnos a nosotros mismos para no asumir que la realidad nos está golpeando constantemente. Totalmente, en realidad. Es lo que más nos gusta en el mundo. Lo que más nos gusta hacer en el mundo, sin duda. ¿Y cuáles dirías que son como tus mentiras que te dices a ti misma favoritas? Pues últimamente me encanta, por ejemplo, decirme que el verano no existe y que es como toda una gran mentira organizada por una malvada multinacional para torturarnos a todos los que no tenemos vacaciones. Me gusta cómo piensas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho fingir que si pongo algo a pagar en 3 veces, como que me cuesta menos dinero. Ya, yo también he estado ahí, pero tranquilo, que se puede salir si pones de tu parte. Sí, pero es que quizás ese sea el problema, que no pongo de mi parte. Bueno, últimamente también me está gustando mucho la de fingir que el trabajo dignifica. A ver, yo estoy más dentro de fingir, ¿no? Dentro como de la misma temática que el mundo funciona por meritocracia, ¿sabes? Creo que me viene como mejor esta invención para cómo se está desarrollando mi trama y tal, como mi personaje. Te entiendo, ¿eh? Es que claro, lo que a uno le funciona no tiene que funcionarle a todo el mundo. Claro, no, es exactamente. Es que no, bueno, yo que sé, cada uno se miente como quiere. Sí, eso es verdad. Cada uno elige sus mentiras. No está teniendo ningún tipo de sentido esto, así que empecemos ya. Ninguno. Que os voy a traer un caso. Es que no sois conscientes de lo que traigo, pero antes de nada, vale. no, di. Que nos sigan en todas las redes, que nos comenten y que nos valoren muy positivamente. En las redes no hace falta, las redes nos dan igual. Bueno, pero Spotify y todo eso sí que no nos da tan y YouTube igual. También bien. YouTube, Podimo. También importante. iVoox. También. Y ya. Y Amazon. Amazon Music y Apple Podcasts. Eso. Y ya. Y bueno. En su lugar de confianza. Exactamente. Y vamos allá con mi caso de hoy, porque es una de las mayores locuras que he contado en este podcast, probablemente. Top 5. Qué miedo. Top 5, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero real. Ay, Dios. Y esta vez no voy a comenzar por ningún contexto ni nada así, por mucho que me encante, que sabéis que me encanta, pero hoy voy a pasar directamente a la acción, ¿no? Vale. A uno de los días más importantes en esta historia, que es el 16 de noviembre de 1961. O sea, hace la hostia de tiempo, ¿eh? Situémonos en un día como súper soleado, en plan, imaginaros esto que voy a decir en vuestra cabeza, ¿eh? Súper soleado en mitad del océano Atlántico. Vale. In the middle of the ocean. Y el capitán de un barco petrolero griego aleatorio llamado Captain Theo, se llamaba así el barco, no el capitán. Vale. Aunque barca, mentira. Pues este barco estaba navegando pues, con su pequeño barquito petrolero, ¿no? Como de 200 metros de eslora en dirección a Puerto Rico, cuando de repente el capitán así como que quiso entrecerrar un poquito los ojos, ¿no? Porque algo le llamó la atención en el agua, ¿no? En plan, como si fuera una sirena de repente. Qué raro. Y desde el puesto de mando del barco, el capitán como que podía ver una especie, bueno, como una movida, ¿no? Siento que no es el primer capítulo que empieza así. Es verdad, pero no es tu caso, el de la familia. No, muchos. Coleman. Como que hay varios que empiezan así. Sí que es verdad. Pero bueno, sí. es que es un petrolero, ¿eh? Pensad que es un petrolero de lo que estoy hablando. Vale. ¿Eh? Bueno, pues ya digo, como que el capitán vio una movida que no sabía identificar en el medio del agua, ¿no? Vale. Y que no parecía ir a ningún lado, como si estuviera a la deriva, vaya. Y como si se moviera solo con el propio movimiento de las olas. El capitán como que flipó un poquito, ¿no? Por lo que sea, y primero pensó que era, bueno, pues un barco de pescadores, de estos pequeñitos. Vale. Tan pequeñitos. Sí, tan pequeñitos. Muy bien. Que claro, en comparación con su barco gigantesco petrolero, pues lucía algo raro, ¿no? Pero yo qué sé,
O sea, sí que es verdad que era raro cuando hubiera por allí un pesquero, pero sí que es verdad que en comparación con el petrolero era muy pequeñito. Entonces, bueno, yo qué sé. Como que te lo puedes confundir, ¿no? Pero siguió fijándose mejor en esa movida rara que veía a lo lejos y a medida que se iba acercando descartó la idea de que fuera un pesquero porque además estaba demasiado lejos de la costa. Claro, No tenía no sé sentido. por qué me daba que no era un barco. No lo es, no era un barco, ni siquiera uno muy pequeño. En verdad, lo que estaban viendo era un salvavidas. Pero no uno de estos que son tipo flotador, ¿sabes? Sí. Sino uno que tenía una forma como más alargada, como más ovalada que un flotador normal. Y tenía una red en el medio. O sea, tú imagínate un flotador normal y corriente, ¿no? Pero así un poquitín más ovalado y en el medio, en la zona concéntrica, una red, como para que alguien se pudiera tirar en el medio. ¿Entendiste? Vale, pues sí. esa era la movida que encontraron en el medio del océano. Sí. Y este flotador estaba además rodeado de tiburones que daban vueltas alrededor de él. Ay, Dios. Que ojo, porque sí que es verdad que en esa zona hay bastantes, ¿no? Pero bueno, heavy. Y además estaba como en el medio y medio del océano, claro. Quiero decirte que no era una cosa, o sea, era una cosa rara. Pero es que se fueron acercando aún más desde el petrolero y el capitán de repente visualizó algo dentro del salvavidas, en esa zona que te decía que como una ¿Dentro? red, como en la red, ¿sabes? Como en la Vale, zona vale, tal. pensé que estaba vacío. No, había alguien, era una niña pequeña, una niña muy pequeña. Rodeada de tiburones. Rodeada de tiburones que Madre estaban mía. al acecho esperando para echar un bocado. ¡Qué ¿no? horror! Y una niña, en concreto, rubia, completamente quemada por el sol, que estaba como tumbada en la red del salvavidas sin moverse y con las piernas metidas en el agua. Supongo que por eso daban vuelta los tiburones, ¿no? Dios como mío. alrededor de los pies que tenía metidos. Sí que es verdad que el tiburón, aunque tenga mala fama, no suele atacar así en plan de forma gratuita, pero oye, sí que es verdad que, yo qué sé, pues igual la niña tenía una herida, bueno, whatever. El caso es que daban vueltas los tiburones, ¿no? Y cuando el capitán del petrolero descubrió que era una niña, obviamente, dio la orden de parar las máquinas del barco, que encima, claro, es que recordemos que era un gigantesco petrolero y era fácil que con el simple hecho de pasar cerca, aunque no Ya, atropellaran al, ¿sabes?, al salvavidas, podrían aspirar el propio salvavidas con las turbinas del barco Dios. por toda el agua que mueven, que de hecho sí que es como súper peligroso. Yo tengo visto vídeos en TikTok de gente que en un puerto se tira al agua justo cuando está saliendo, imagínate, un crucero y el agua los aspira. ¿Sabes? Porque claro, está Pero no moviendo. se aspira del... No, pero el vídeo que vi yo en TikTok en concreto lo consigue salvar al chico, pero casi se lo aspira Dios. la turbina, porque claro, está moviendo toneladas y toneladas, miles de litros de agua. Ya, Entonces, no es un barquito pequeño que hace un poco de corriente y ya. sí. Estamos hablando de un puto petrolero. Entonces, ya solo por eso tuvieron que parar las turbinas, ¿no? Y una vez con el barco ya parado, le gritaron a la niña que no saltara al agua, que era como muy peligroso porque, claro, recordemos que estaba rodeada de tiburones que estaban literalmente dando vueltas alrededor de ella. Y bueno, también le gritaron que la rescatarían, pero la niña estaba así como catatónica, ¿no? Tuvieron que improvisar como una especie de balsa hecha con barriles de combustible vacíos que lanzaron así como al agua para poder acercarse a la niña, porque claro, no tenían como barcos pequeñitos, tipo botes salvavidas en ese petrolero, con los que poder acercarse a un salvavidas tan pequeñito. Y por cierto, mientras todo este momento balsa rescatadora de niñas ocurría, uno de los tripulantes del petrolero sacó una foto del momento, en plan como de la niña allí metida en las redes y no sé qué. Y esa foto podéis encontrarla en internet. Yo sí que es verdad que no la voy a poner por vagancia, pero es bastante increíble esa foto, ¿eh? Es que a veces en momentos turbios, como que la gente saca fotos y dices, joder, todo por el morbo. Pero a veces tampoco te das cuenta de lo importante que es a lo mejor una imagen. Pues para una posterior denuncia, si ha pasado algo grave, descubrir cosas, Sí. que a veces inmortalizar el momento A ver, no es solo por el cotilleo, es también por, oye, vamos a dejar constancia por lo que pase después. y a ver, Otra cosa es lo que hagas con la foto. y es verdad que el contexto temporal es importante porque estamos hablando del año 1960 y pico. Que Madre no, mía. claro, que no es la cultura de hoy en día de voy a grabar todo, Ya. voy a sacar todo fotos. De aquella sacar fotos era raro. Entonces Sí. el tío lo sacó más bien porque estaba como flipando, ¿sabes? No era como hoy en día de están dos niñas peleándose, lo voy a grabar en vídeo, Sí, ¿sabes? pero Quiero decir, bueno. no existía ese morbo tan fuerte que existe hoy en día hacia
la grabación hacia la foto. Sí, ¿Sabes lo que pero quiero que decir? pienso que a veces una foto Hombre, o sí. algo que te explique lo que ha pasado está bien Sí. para proteger a alguien. Pues O sea, con un buen fin y utilizando bien la foto. sí, te lo puedo llegar a comprar. Y bueno, ya digo, esa foto podéis buscarla en internet. Es muy increíble porque, claro, se ve a la niña, ¿no? Que sobrevivió allí en el salvavidas de mierda ese en Ya. mitad del océano Atlántico. Y se ve cómo era el salvavidas. Es muy heavy, ¿eh? Por eso te lo pude escribir también, porque vi la foto. Ya. Bueno, pues siguiendo con la historia, la niña fue rescatada por el petrolero y tal, y la subieron a bordo. Y una vez dentro vieron que la niña estaba muy grave. Qué fuerte que la consiguieran rescatar. La consiguieron rescatar. Estaba muy grave, estaba severamente deshidratada. Hombre, claro. Y con una temperatura corporal que marcaba 40,5 grados. Dios. Te quiero decir, ¿eh? Sí. Le dieron, bueno, como unos sorbitos de agua y de zumo de naranja para hidratarla y darle algo de hidratos de carbono de absorción rápida. ¡Wow! Los skills de enfermería. Y le pusieron baños húmedos, como en la cara y los brazos y las piernas para bajarle la temperatura corporal. Bueno, lo hicieron muy bien. Muy bien. Y le pusieron también vaselina a los labios inflamados porque, claro, por las quemaduras solares. Y mientras tanto, el capitán del petrolero le habló varias veces a la niña como intentando comunicarse con ella, ¿no? Pero la niña no respondía, estaba como catatónica, como en estado de shock. Hombre, normal. Claro. Rodeada de tiburones en medio del Rodeada mar. de tiburones. Una barquita que ni siquiera era una barca. Ni barca, que el agua... Quiero decir, en la Sí, red... como un flotador. Era un flotador. Es que era un puto flotador, pero con una red. Entonces, ella tumbada en la red, el agua le daba igual. ¿Sabes lo que te Sí. quiero decir? Y en el océano Atlántico... El agua y el calor, es que es la mezcla de ambas. Es que es muy heavy. Bueno, así que el capitán, como que después de varias preguntas a la niña, le terminó diciendo: ¿tienes familia en algún lado? La niña no contestaba nunca nada, pero a esa pregunta, o sea, como que la niña por fin dio una respuesta, que fue asentir así con la cabeza, ¿no? Y con un hilo de voz le dijo al capitán del petrolero que se llamaba Terry Joe Duperrold. Seguramente lo estoy diciendo mal, pero bueno, ya os hacéis una idea. Y esta niñita tenía, y le dijo que tenía 11 años y que sus familiares eran de Green Bay, que estaba en Wisconsin, ¿no? Y después de eso se desmayó. O sea, fue decir esa frase y ya. Pobre, ¿no? es que estaba en las últimas. Claro, menos mal que dio toda esa info, Sí. en verdad, ¿eh? Porque yo qué sé, pues quieras que no, ayudaba un poquito A lo mejor, a contextualizar. claro, a lo mejor su cuerpo ya se relajó en ese momento que había dado la información. Y suele pasar muchas veces eso, ¿eh? En plan que sí, dicen como la parte importante y chao. Y ya se desmayan porque ya han cumplido como la parte importante que tenían que hacer y ya está. Ya. Y bueno, así comienza esta historia con la que ya digo, solo vais a flipar y flipar y flipar con cómo se desarrollan los acontecimientos. Ay, qué miedo. Solo os voy a decir que, aunque nadie lo sabe aún, Terry llevaba 84 horas a la deriva en su pequeño salvavidas. 84 horas, que son Dios. más de 3 días. Es muchísimo. Claro. Y lo peor es que nadie sabe todavía cómo llegó a ese salvavidas. Y ahí está como toda la movida de este caso. Pero se acaba sabiendo. Se acaba sabiendo. Vale. Sí, yo no soy tú. Bien. Oye. Pero antes de contaros qué fue exactamente lo que pasó a esta chiquita, vamos a poner un poquito de contexto. No demasiado, ¿eh? Pero un poquito sí que se va a poner, para que entendáis el momento rescate de Terry, que ya sé que os dije que en este caso no iba a haber contexto, pero bueno, ¿qué puedo decir? Era mentira. Solo espero que Coral no se enamore de mí ahora que le he mentido. Qué cruel. Podría pasar. Que no. Podría pasar. No soy ese tipo de persona. Para empezar, vamos a dejar a Coral a un lado, ¿no? Y hablar de la familia de Terry, los Duperrold. Vale. Esta familia era originaria de Wisconsin, Estados Unidos, pero tranquilos, que esa historia no ocurre en Disparos Unidos. Es más, os adelanto que se viene desbloqueo del Crimimundi. Anda. Sí, pero ya os diré qué país en concreto más adelante. Vale. Piano. Arthur Duperrold, que tenía 41 años, y Jean Duperrold, que tenía 38, tenían 3 hijos, que se llamaban Brian, de 14 años, Terry Joe, que es esta niñita de la que os estuve hablando, que tenía 11 años, y René, que
tenía 7. O sea, Terry Joe era como la del medio. Vale. Y Arthur era como un exitoso optometrista, por ejemplo, que comercializaba gafas. De hecho, me voy a inventar que era el mismísimo Alain Afflelou. Vale, pues hazle luego. Para que me entendáis, ¿no? Perfecto. Y nada, este chiquito, Arthur, desde hacía bastante tiempo estaba como ahorrando dinero para un objetivo muy concreto, que era tomarse un año sabático, alquilar un velero. Ay, Se viene, tranqui, piano. qué pesado. Alquilar un velero y pasar 12 meses en un barco con su familia. No, pues le apetecía un barco, Perfecto. un barquito, un pequeño barquito. Diré que Coral y yo tenemos una amiga de la infancia que hizo exactamente ese mismo, ¿sabes de quién estoy hablando? Y no es la tercera amiga que formaba parte del trío de amistad del que Coral y yo participábamos, ¿no? Y que no terminó bien como ningún trío, ¿no? Porque ninguno funciona. Ninguno. Pero no era esa chica, era otra amiga que teníamos. Bueno, pues a lo que iba. Arthur tenía este sueño desde hacía muchísimos años. Y no solo él, sino también Jean, o sea, su esposa. Vale. Que también estaba como dentrísimo del momento viaje en barco. A ver, normal. A ver, se lo quiero comprar. ¿Y si dejamos el trabajo y nos vamos por ahí en barco? Un año. Claro. En un velero, claro, por el mar Caribe. ¿Dónde tengo que firmar? Sí. Escúchame, ¿no? Y si no volvemos nunca más, también es que de verdad, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con trabajar? No, ¿y por qué dejarlo en un año y no 25? Pero bueno, antes de montarse en su barquito durante 12 meses, que, oye, era mucho tiempo, al final Arthur y Jean querían hacer como una especie como de ensayo, ¿no? Ah, genial. Sí, con unas vacaciones pequeñitas de, 2 semanitas en un barco y ver, pues, qué onda, ¿no? Me parecía un poco excusa, en plan, ¿y si antes de eso también nos pegamos unas vacaciones? Literalmente fue así. Vale. Y nada, este ensayito como para ver cómo era la convivencia familiar a bordo y tal, ¿no? Así que decidieron que se tomarían unas 3 semanas de vacaciones, 3, perdón, que dije 2, en un velero alquilado para navegar entre las aguas de Florida y las Bahamas, que están muy cerquita. Vale. Aunque no lo parezca. Y de esa manera, Arthur como que aprendería un poquito del momento de navegación de barcos, que oye, yo qué sé, pues era algo que igual tenía así un poquito oxidado de no hacerlo nunca. y de paso, pues escaparían del clima súper frío del invierno de Wisconsin, porque esto todo ocurrió en noviembre, diciembre. Quiero decirte, hasta juraría que era diciembre. No pongo la mano en el fuego. Pero bueno, era el invierno de Wisconsin, entonces, hombre, quería hacer frío. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, como que escapaban un poco de eso y probarían cómo se sentían en esa vida náutica y tal. Y para eso Arthur contactó con un viejo conocido suyo que se llamaba Julian Harvey. Mentes activas, Julian Harvey, porque este nombre es muy importante. Vale. Julian tenía 44 años y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Sí, estamos hablando de hace tantos años que con 44 años eras veterano de estas guerras. Madre mía. ¿Qué te digo? Y eran como de esos que como súper condecorados por hacer cosas de ejércitos como explotar una pequeña y diminuta bombita atómica de nada encima de una ciudad de miles de habitantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Julian era como de este tipo de personas, ¿no? En plan, pues 25 medallas aquí, rollo por haber destruido Nagasaki. Madre ¿sabes? mía. De ese palo. Y de hecho, Julian era teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, signifique lo que signifique eso, en donde había pilotado hasta bombarderos, que es un tipo de barco. Madre mía. Así que para él un barquito de mierda como el de Arthur, pues te quiero decir, bueno, como el que él iba a alquilar, porque tampoco era de Arthur, pues era un poquito como para Coral tener una relación tóxica. Algo que ya le sale de forma natural. Genial. Vale, pues a mayores de todo esto, Julian era como un pedazo de revoltoso en su vida privada porque se había casado, ojo con lo que voy a decir, 6 veces. Madre mía. 6 veces a lo largo de su vida. Y recordemos que tenía 44 años. Que te quiero decir, tampoco es que tuviera 80. ¿Sabes? En plan, imagínate que se casó por primera vez a los 20. Pues en 24 años le dio tiempo a casarse 6 veces. Es que es una vez por cada 4 años. Ya.
de media. Es que es muy heavy. Sí, es un poquito. A ver. Y bueno, su sexta y actual esposa era una chiquita llamada Mary Dean Jordan. Madre mía, es que eso muchas veces, ¿eh? Ojo, 6 veces es mucho. Sí, porque no te da tiempo ni a tener todas esas Ni a cogerle relaciones, cariño. ¿no? No te encariñas No. porque de una pasas a otra. No te da tiempo. No, que va, ¿eh? Yo tengo plantas que me duraron más que matrimonios de él, ¿eh? Este árbol tiene más tiempo, por ejemplo. Bueno, en fin. Esta chiquita, Mary Dean, que era su sexta esposa, Madre mía. tenía 34 años, o sea, se llevaban 10 añitos entre el uno y el otro. Vale. Y Mary Dean era una chiquita bastante perfecta, hay que decir que soñaba con ser escritora y que había como trabajado de azafata en aviones y en barcos, tipo en cruceros, ¿no? Vale. Así que Mary Dean estaba, o sea, como que era también una buena candidata para formar parte de la tripulación de ese barco que iba, bueno, del velero que iba a alquilar Arthur. Y de esta forma, Julian acordó con Arthur que el cobro por pilotar el barco sería de $100 por día para que Julian fuera el capitán y Mary Dean sería la encargada de cocinarles. Bueno, pues como que hacían ese reparto de tareas. Vale. Sorpresivo reparto de tareas. Sí. Yo piloto, tú cocinas. Sí. A ver. Pero bueno, en fin. Sí, un poco feo por su parte. Muy feo. Vale, pues con estos detallitos zanjados, los Duperrault se subieron a como a un avión desde Wisconsin hasta Florida, que es en donde estaba el velero anclado y tal. Y el velero en cuestión se llamaba Bluebell, que lo veréis ahora mismo en el título del caso, porque bueno, se llama de una forma que incluye el nombre de este barco, que no voy a decir. El caso es que este velero tenía, el Bluebell, 18 metros de eslora y comparado con el petrolero que tenía 200 metros de eslora, claro. Y estaba amarrado en la Bahía del Mar en Fort Lauderdale, que es, bueno, pues un pueblo con un puerto allí en Florida. Perfecto. Pueblo barra ciudad. Y se subieron al velero Bluebell al mediodía del miércoles 8 de noviembre de 1961 y pues zarparon. Era noviembre. Es que a mí ya me sonaba que era por ahí. Zarparon al amor. Zarparon al amor como camela. Y dejaron atrás pues la costa de Florida en pocas horas y se dirigieron ¿hacia dónde? Hacia las Bahamas. Que ya os adelanto que este es el país que desbloqueó hoy del Crimimundi. Que ojo, Bahamas no es un país nada fácil de desbloquear. Eso es verdad. Hombre. Pero a la vez muy típico. ¿Quién no ha oído hablar de él? De Bahamas sí, pero bueno, pues en el Crimimundi aquí no se ha desbloqueado aún. ¿Qué? Creo que no. A ti te gusta mucho darle al pico, pero esfuerzos por desbloquear países, pero estamos teniendo últimamente además desbloqueos bastante heavy, si lo piensas, porque Chad tampoco Ya, era fácil de desbloquear. eso fue heavy. Y eso a pesar de que, ya digo, el esfuerzo de Coral por desbloquear países del Crimimundi es un poco el mismo esfuerzo que pone la política española en solucionar el problema de la vivienda. Quiero decir, o sea, ninguno. En fin, la familia Duperrault junto a Julian y Mary Dean, pues como que navegaron hacia las pequeñas islas Bimini, que tuve que buscarlas porque yo tampoco sabía lo que era, pero son como un distrito de las islas de Bahamas. Es una isla que forma parte de un distrito de Bahamas. Y una vez allí, tal y como habían soñado, bueno, pues como que imagínate, ¿no? Nadaron en mares color turquesa, descubrieron islas exóticas, bucearon en playas paradisíacas con cerdos, que había una isla, creo que era Sí. en Bahamas, sí me quiere Pero sonar. qué guay. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más hicieron? Y bajaron a comprar souvenirs de turista aburrido como cualquier souvenir. Pero quiero En eso. general. Quiero esa Un vida. dedal, un imán de nevera. Me da igual. Ya sabes. Me vale todo. Sí, el plan estaba saliendo a pedir de Es Milhouse. que suena tan guay. Sí, sí que lo es. Pero encima en noviembre, que sí que es verdad que todo el Ay, mundo, ya. sabes, con el plumas y tú pues en Bahamas. Ay, qué envidia. Claro. Pero de repente llegó el domingo 12 de noviembre y el plan viaje en barquito como que tuvo un pequeño, tan pequeño tropiezo ¿Cuál? que comenzó con la decisión de Julien, el militar este que era el capitán del barco, de navegar ese día en concreto durante la noche, en vez de, bueno, como por el día, que es como habían hecho hasta ese momento.
Tampoco pasaba nada en concreto por navegar de noche, es algo muy habitual. Pero bueno, como que tuvieron ese cambio de planes de repente, ¿no? Vale, que no fue positivo, parece. Bueno, piano. Vale. Así que nada, ese día que era el quinto... ¿Por qué te hace tanta gracia piano? Piano. Es que amo a Paquita Salas con todo mi corazón. Bueno, ese día que era el quinto desde que habían zarpado desde Florida, poco antes de las 8 de la tarde, como que cenaron allí en la cubierta del Bluebell, del velero, y Mary Dean fue la encargada de cocinar, como siempre. Y la cena en concreto fue pollo con verduras y ensalada, que yo entiendo que era una duda, ¿no? Que teníais todos un poquito. Muy grande. Bueno, y entonces Terry Joe, la niñita del principio de la historia, estaba como mazo de cansada ella. Así que después de cenar se fue pues a su camarote y tal para dormir, porque claro, tenían camarotes. Y normalmente René, que es la niña más pequeña, bajaba también con Terry. Pero bueno, yo que sé, como que esa noche como que no quiso, ¿sabes? Y se quedó allí en la cubierta, un poquito con el jolgorio, ¿no? Y le dijo, mira, baja tú, que yo me quedo aquí de risa, tal, disfrutando de la cena. Bueno, Sí, era la hacía niña bien. pequeña, pero a veces que eran las 8 de la tarde. Sí, Entonces, bueno. era prontito. Vale, pues de repente, como unos minutos después de que Terry bajara a su camarote, unos gritos súper turbios despertaron a Terry. Los gritos venían de arriba, obviamente, porque si vinieran de abajo vendrían literalmente del océano. Y la voz que Terry distinguió era la de su hermano, que decía, ¡ayuda, papá, ayuda! Y después de eso, Terry escuchó pasos acelerados, ¿sabes? Como de personas corriendo. Vale. Y justo después de eso, silencio. Ay, Dios. Absoluto silencio. Como si algo hubiese pasado que provocara que todo el mundo se callara. Terry entonces se quedó inmóvil en su cama, súper asustada. Y nada, como unos segundos después, cuando llevaba ya un rato en silencio, se atrevió a salir de la cama e ir a ver lo que ocurría. De camino a la cubierta del barco, Terry tropezó con alguien. Y ese alguien era su madre y su hermano Brian, que estaban los dos tirados en el suelo cubiertos de Ay, sangre. Dios mío. Y obviamente, ya os adelanto, que estaban muertos, aunque Terry no fuera como plenamente consciente en el momento. Además, jolín, Terry era pequeña en ese momento también. Ya. Además, a Terry le pareció ver un rifle tirado en el suelo justo como a un lado del barco, así que no entendió exactamente lo Que que algo estaba horrible pasando. había pasado. Claro, entendió sobre todo que estaba en peligro. Ya. Y entonces, nada, pues subió súper despacio a la cubierta del barco intentando encontrar a su padre, pero lo que en verdad encontró fueron como los ojos desorbitados de Julien, el capitán del barco. O sea, como que se encontró su cara así como, ¿sabes? Con los ojos como de persona desquiciada. ¿Sabes lo que quiero decir? Justo. Julien estaba como completamente fuera de sí. Por eso tenía esos ojos. Eran ojos como de persona en shock, ¿sabes? Como Pero de persona... enfadado. No, como de persona malvada, Claro. ¿sabes? Sí. Y en cuanto vio... No preocupado. No. Y en cuanto vio a Terry, le empezó a gritar que volviera a su camarote y la empujó escaleras abajo, ¿no? Entonces Terry, pues imagínate, claro, tenía como el corazón en un puño en ese momento. Entonces, efectivamente, como confundida porque no sabía lo que estaba pasando, se fue corriendo otra vez, pasando al lado de los cuerpos muertos de su madre y de su hermano, y se metió otra vez en cama en el camarote. Pero claro, de repente Terry escuchó un sonido con el que no le quedó más remedio que ponerse otra vez en movimiento, que activarse. Y es que era el sonido del agua, que había empezado a colarse por el casco e inundaba el barco. Y estaba empezando a entrar como en el camarote. Y entonces Terry se quedó flipando porque, claro, el barco estaba literalmente hundiéndose. Pero es que encima, de repente, Julien entró en el camarote de Terry y la apuntó con una pistola a la cabeza. Pero antes de apretar el gatillo, como que miró así para el agua que estaba entrando y miró a Terry a los ojos, no dijo ni una sola palabra y se fue. Y claro, Terry se quedó allí como temblando del pánico por lo cerca que estuvo Julien de apretar el gatillo y matarla. A lo mejor pensó, la voy a matar, pero como se está inundando todo, que muera. Literalmente pensó, o sea, esto os lo adelanto yo ya. Vale. Porque como lo acabas de adivinar, literalmente fue eso lo que pensó. En plan, ¿para qué la voy a matar si ya va a morir ahogada? Literalmente. Pero no había... bueno, ya digo, como que Terry se quedó petrificada del miedo, pero no había tiempo que perder porque el agua estaba entrando muy rápido en el barco cada vez. Claro, era mayor la cantidad de agua que había dentro y el camarote ya estaba
como con el agua a la altura de la cadera de Terry. O sea, estaba a nada de quedarse allí ahogada. Entonces Terry sabía que tenía que ponerse en marcha y salir de allí o se iba a ahogar. Como que se activó el sistema simpático, ¿sabes? Entonces subió los escalones que llevaban a la cubierta del barco y llegó justo a tiempo para ver cómo Julien se disponía a lanzarse al bote salvavidas del velero, que como que él ya lo había tirado, el bote salvavidas en el océano, y ya se iba a tirar él. No pensó matarla porque se quería salvar primero y antes que nada, y dijo, ya va a morir. Exactamente, literal. Entonces Julien también vio a Terry, pero no le hizo nada porque no le preocupaba a Terry, ya que ella, claro, se estaba hundiendo con el Blue Bell, y él se estaba además llevando el único bote salvavidas que había en el velero, porque solo había ese, ¿sabes? Entonces dijo, mira, el barco se está hundiendo. Yo me estoy llevando el único bote salvavidas que hay en todo el velero. Y ella es una niña. Y es una niña de 11 años. ¿Para qué me voy a molestar? ¿No? Igual si pierdo unos segundos, claro, también me hundo yo, ¿no? Sí. Así que nada, Julien se subió al bote y huyó del velero mientras se hundían tanto el velero como Terry. Y cuando Julien se fue del barco quedaba como un minuto para que el velero se hundiera del todo. Pero entonces Terry se puso en modo supervivencia y recordó que su padre le había dicho una vez, unos días antes de viajar a Florida, que había un pequeño salvavidas muy similar a un flotador, pero más ovalado, que seguro que os suena, y con una red en el medio, que podría servir en caso de urgencia para una sola persona si el bote salvavidas se rompía por un accidente o lo que fuera. Dios, qué padre tan maravilloso también. ¿Cómo le enseñó? Y el problema es que este salvavidas estaba, o sea, sí que existía, pero estaba subido a lo más alto del poste en el que colgaba la vela del velero. Ay, o sea que no era nada fácil en realidad llegar a él para una niña de 11 años. O sea, como que si la vela no estaba desplegada, se accedía muy fácil a esa especie de salvavidas, ¿no? Sí. De flotador. Pero con la vela desplegada como estaba, era difícil llegar a él. Había como que en realidad escalar por el poste para arriba. Pero dio igual, porque Terry estaba como con la adrenalina al máximo, ¿sabes? Así que trepó por el poste de la vela unos metros y cogió el salvavidas. Y pocos segundos antes de que el velero se hundiera del todo, pero tipo 5 segundos antes, Terry consiguió, de hecho ni saltó, ¿sabes? Como que ya esperó a que se hundiera la cubierta del todo, y cuando llegó a rozar del todo el agua, se subió a salvavidas y punto. De hecho casi lo succionó un poco para adentro, como el barco cuando se hundió del todo. Pero bueno, como que consiguió salir de allí nadando, ¿no? Y nada, y subió a su pequeño salvavidas. Y desde ese salvavidas vio como el barco, claro, terminaba de hundirse del todo con toda su familia dentro. Qué horror. Y ella no sabía exactamente qué era lo que había pasado, pero lo que sí que tenía claro es que Julien había asesinado a toda su familia. Sí, como que lo vio en su cara. A ver, y como mínimo, bueno, pues sí, es que era el único que había vivo, en realidad, ¿no? Bueno, más o menos, porque a toda su familia, porque recordemos que Terry vio a su madre y a su hermano, pero no vio ni a su hermana pequeña, a René, ni a su padre. Yo ya os adelanto, porque no voy a ser mala gente, que tanto el padre de Terry como René efectivamente habían muerto en el barco también, pero simplemente Terry como que no se cruzó con ellos en el barco, así que no llegó a verlos. Y esto parece una tontería, pero hizo que Terry se aferrara a ello para sobrevivir en el salvavidas, porque pensaba que su padre vendría a rescatarla. Por eso aguantó todas esas horas hasta que apareció el petrolero, porque ya en su cerebro su padre seguía con vida y que solo habían muerto su hermano y su madre. Ya, pero si se había hundido el barco. Bueno, de hecho, mira, yo ya os adelanto otra cosa, y es que René no murió en el barco. Pero ya llegaremos a ello. Por eso te digo que podría ser, no sería una teoría del todo loca. No entiendo nada. Ya lo veréis. Pero claro, estar en mitad del océano con un salvavidas como que no era una situación ideal, ¿no? Para nadie en general. Y con el paso de las horas llegó el amanecer, porque recordemos que todo había ocurrido de noche. Y entonces Terry, pues claro, se tuvo que enfrentar a otro problema: el sol, o más bien la insolación. De hecho, cuando llevaba ya 2 días a la deriva, tenía náuseas, fiebre por la insolación y demás. Y encima, el pequeño salvavidas en el que estaba montada había comenzado a desintegrarse, como que se estaba hundiendo poco a poco, porque no estaba preparado para estar tantas horas en el agua. Como que era una especie de flotador para lanzarle a alguien por si
te caías del barco y luego tirar por ti, por una cuerda, pero no para estar durante 3 días o 2 días o lo que fuera en el agua. Dios. Entonces, cada hora que transcurría, Terry sentía como la lengua más seca, que, bueno, es un signo de deshidratación, exacto. Pero de repente pasó una cosa, y es que cuando habían pasado ya más de 48 horas desde que el naufragio, desde que se había hundido el barco, de repente pasó por justo encima de Terry un avión rojo, como que estaba así dando vueltas en círculo alrededor de Terry. Vale. Ella flipó porque por fin podrían salvarla. Así que movió los brazos intentando no perder el equilibrio, pero nadie la vio. Ay. Por desgracia nadie la vio, porque al final es que era un punto minúsculo en medio de un océano, encima de un salvavidas que estaba rodeado de agua por fuera y por dentro, porque por donde la red realmente había agua. Claro. Entonces es que era muy difícil de ver, ¿sabes? Ni siquiera era una superficie grande que pudiese llamarte la atención. Podías pensar que era cualquier cosa, incluso un animal debajo del agua y punto. Cualquier cosa. Y ese mismo día por la noche cuadró, ¿no?, que en el océano Atlántico, en esa zona en particular, hubo olas gigantescas de decenas de metros de altura, mío. Tipo de 10, 11, 12, 13 metros de altura, acompañadas por un viento helado, por una especie de borrasca que se estaba formando en ese momento, porque claro, es que era invierno. Y claro, la pobre Terry allí en sus salvavidas de mierda, te quiero decir. Pero bueno, aún así, Terry consiguió no hundirse a pesar del oleaje. Y el tercer día desde el naufragio amaneció también soleado y caluroso. Y a esas alturas a Terry ya le dolía el cuerpo y estaba desorientada por la deshidratación. Además la piel le ardía y sentía ya la boca hinchada y entumecida, ¿no? Y por fin, la mañana del cuarto día desde el naufragio fue cuando que además ella ya estaba en ese momento sin fuerzas, fue cuando, abrió los ojos y vio de repente la sombra de un barco gigantesco, que era el petrolero griego que terminó salvándola, que fue como comienza esta historia, ¿no? Y tras el rescate, fue trasladada en helicóptero a un hospital donde tardó 11 días en recuperarse por su estado de gravedad en el que ingresó. Dios, normal. Claro. Y en la cama del hospital, Terry fue interrogada por la policía y tal, y pues contó todo el drama que había vivido. Y no penséis que la historia termina aquí, porque claro, aún hay incógnitas por resolver, ¿no? Como por ejemplo, el paradero de Julien. Bien, pues el 13 de noviembre a las 12:30 del mediodía, cuando Terry aún estaba a mitad del océano, o sea, aún no había sido rescatada, 2 días o así al pasado, Julian Harvey fue rescatado por la Guardia Costera de los Estados Unidos cuando estaba acercándose a las costas de Florida. En el barco de Julian estaba también el cuerpo muerto de René, que os dije que no había muerto en el barco. Bueno, pues estaba el cuerpo muerto de René, la hermana pequeña de Terry. ¿Se la llevó? Se la llevó. Por si pensabais que había sobrevivido, ya os digo yo que no, ¿no? Anda. Ya, pero se la llevó con él. Se la llevó con él. Sí. ¿Por Julian, qué? ¿Y su hermana no vio cómo se la llevaba? No, porque cuando ella salió del camarote por segunda vez, Julien ya había bajado el barco, como el bote salvavidas, y estaba ya René en el bote. Entonces ella no tenía como visión del bote. Simplemente vio, porque claro, tú imagínate, está a esta altura Julien y el bote estaba a la altura del mar. Entonces imagínate que había 1 metro de distancia. Pues si tú no te asomas, digamos, por la cubierta, tú no veías el bote. Entonces ella no vio lo que había en el bote. Ni siquiera si estaba su padre, imagínate. Solo vio los 2 cuerpos de su madre y de su hermano y vio a Julien bajando del barco para meterse en el bote, pero no vio lo que había en el bote. Y por eso no vio a su hermana. ¿Entendiste? Vale. Y bueno. Sí. Y claro. Pero estaba viva cuando la subió al bote. Espera, no te me adelantes. El caso es que Julien dijo que él había visto el cuerpo de René con el salvavidas flotando en el agua y que la había rescatado. Pero que cuando la subió al barco salvavidas estaba ya muerta. No digas, porque eso ya te digo que se lo inventó todo. Porque pero ya entiendo que es mentira. No, porque encima sabemos que el salvavidas lo tenía Terry. Ese salvavidas del que habla no lo usó René, ¿sabes? Se lo inventó. No, ya, claro, pero algo tenía que decir. Obvio, sí, pero claro. Además, ¿cómo la iba a encontrar? ¿Estaba él solo por allí? Claro, no tenía sentido. Entonces, bueno, nada, ya digo, como que él contó que la había rescatado, pero que cuando la subió al barco salvavidas estaba ya muerta e intentó reanimarla, pero no consiguió salvarla. Esto contó él. Y claro, en ese momento que aún no se sabía la versión de Terry de la historia, coló.
Porque sí que es verdad que los médicos le hicieron una autopsia a la niña y certificaron que René efectivamente había muerto por ahogamiento. Pero claro, ¿quién había provocado ese ahogamiento? Obviamente Julien. Pero ellos no lo sabían. Lo que pasó es que Julien precisamente se llevó a la niña como para usarla de coartada y la ahogó metiéndola en el mar, simplemente sujetándola de los hombros. Era una niña de 6 años. Entonces, cuando Pero era una coartada malísima. bueno, puede decir, mira, la rescaté, nos hundimos los dos, porque si era el único que sobrevivía del barco, pues como que iba a ser un poquito raro de repente. A ver, eso sí. Claro, entonces, bueno, a él le pareció un buen plan, yo qué sé. Y bueno, nada, en los días que siguieron, Julien estuvo explicando como el momento accidente de barco a la policía y a los medios de comunicación y tal. Y según él, supuestamente una tormenta increíble los había embestido alrededor de las 8 de la tarde / noche el domingo 12. Y había pues como herido de muerte al velero, ¿no? En el que iban pues todos juntitos. Vale. Y Julien contó que el mástil del barco había como sido arrancado por culpa de los vientos tan fuertes por esa tormenta, ¿no? Y que al caer este mástil había golpeado a los otros pasajeros del velero, matándolos a todos ellos por el golpe. Como que al caer, justo cuadró, sí. Que oye, pues estaban los 5, menos René, pues debajo del mástil. Y los mató a todos, ¿no? Vale, sí. Y claro, dejando allí a Julien como separado, porque cayó como por el medio, contó él. Entonces dejó de un lado los 4 cadáveres y del otro Julien, ¿no? Separado del resto. Vale. Y la única a la que no le había caído el mástil encima era a René. Pero claro, luego se la encontró por allí ahogada en el mar, ¿no? Además, Julien dijo haber intentado cruzar hacia donde estaban el resto de la peñita del barco, por si, yo qué sé, aún estaban con vida alguno de ellos y podía salvarlos, pero que justo en ese momento se había desatado un incendio en el barco que se le impidió. Así que nada, se tiró al bote salvavidas segundos antes de que el velero se hundiera. Y claro, en el momento, ya digo, como que la historia quiso colar. Claro, a ver, ahora entiendo lo de que se había encontrado a la niña. Él contó todo, como que había habido un accidente y todo. Exacto. Y de repente se encontró a la niña y la quiso salvar. Justo. Claro, tiene sentido que no sea solo él el que sobrevive. Claro, si no exactamente. Es muy sospechoso. Pero a la vez a la policía había algo que no le encajaba del todo. Por ejemplo, no había registros de semejante viento huracanado, ¿no? O tormenta en esa zona el día del naufragio, yeah. Porque todas esas cosas están registradas. Sí. Así que la policía como que invitó a Julien a decir la verdad. A decir la verdad. Vale. ¿No? Y a volver como a comisaría para hacerle pues un par de preguntitas sobre el naufragio. Pero justo el día en el que tenía que ir a comisaría a responder a este par de preguntitas, de repente la policía se enteró de una cosa, y es que Terry Joe Duperrault había sido rescatada con vida. La niña está de 11 años, ¿no? Así que se lo hicieron saber a Julien. Y él, claro, en ese momento como que dijo, menos mal, qué bien, cómo me alegro, ¿no? Pero claro, en verdad entró en pánico máximo. Claro. Así que le dijo a la policía que nada, que tenía que irse un segundito, ¿no? Que quería como encontrarse un poquito mal. Así que se fue. ¿Se fue a dónde? A su hotel, en donde cayó en la cuenta de que iba a pasar el resto de su vida en la putísima cárcel. Claro. Y al día siguiente por la mañana, el 17 de noviembre concretamente, la limpiadora del hotel entró a la habitación de Julien y vio sangre por todas partes. Así que se asustó muchísimo. Yeah. Pidió ayuda a uno de sus compañeros porque no podía abrir la puerta del baño, y cuando por fin consiguieron entrar en el baño encontraron el cuerpo desangrado de Julien, que se había suicidado cortándose una arteria en una de sus piernas y haciéndose, un tajo en el cuello también. Además, había dejado una nota que decía: estoy en un nervioso naufragio y no puedo continuar. Dios mío. ¡Wow! Ella poetisa de repente. Sí. Ojalá le pusiera el mismo empeño en no asesinar a gente. Eso sí. Sería un detalle. Pero no, se ve que no. En fin, con esta nueva info, la policía rearmó el caso un poquito, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, que Mary Dean, la mujer de Julien, tenía contratado un pequeño seguro de vida por $20,000 del momento,
que era pues muchísimo dinero. No lo miré, pero teniendo en cuenta que pasaron 50 años, Ya. a una media de un 3% de inflación por año, imagínate cuánto va ahí, muchísimo. Entonces, bueno, era mucho más dinero. Así que ese habría sido pues un poco el motivo por el cual Julien quería deshacerse de ella más que probablemente. De ahí que aceptara el trabajo con la familia Duperrolt y tal, porque le encajaba como súper bien simular un ahogamiento accidental en alta mar tras un naufragio. ¿Pero por qué iba a cobrar el seguro? Porque estaba a nombre de él, claro, era su esposa. Ah, vale. Claro, ella muere, pues que lo hereda tu esposa. Claro, sí. O sea, tu Estaba a marido, nombre perdón. Claro, Vale. no, es así. Y además, como los o sea, como que le ofrecieron los Duperrolt, ¿no? Al ofrecerle ese trabajo, la idea perfecta en su pequeña cabecita de cómo podía, bueno, como fingir, simular ese ahogamiento accidental de su mujer. Ya. Pero nada salió como lo había planeado Julien, porque Terry sobrevivió. Entonces eso sí que es verdad que lo cambió todo. Y encima no solo eso, sino que parece ser que Julien tampoco tenía pensado matar a la familia toda de Terry, a los Duperrolt. Tenía pensado solo matar a Mary Dean, pero aprovechar que estaban todos en un barco y que él hacía de piloto para... Y en plan, imagínate, al quinto día de repente que apareciera ahogada su mujer y ya. Pero el problema es que cuando iba a hacer eso, lo vio Arthur, el padre de la familia Duperrolt. Entonces lo atacó, bueno, y Vale. ya Vale. como Arthur gritó, lo vio la madre, lo vio el hijo, lo vio el Espíritu Santo. Y entonces ya, pues, se lió la que se lió. Como que también dice él no que estaba muerto, pero se presupone que esa era un poco la idea, digamos. Vale. Pero vete tú a saber, ¿sabes? Porque igual sí que su intención era matar a todo el mundo y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que tiene más sentido pensar que fue un accidente el hecho de matar a toda esta familia, que no estaba en sus planes. Sí, pero bueno, al final la mató. Mató a todo el mundo, eso está claro. No, y su idea como mínimo era matar a la mujer, que eso ya a mí me parece suficientemente heavy, te quiero decir. Pero bueno, el caso es que de hecho, ¿no? Por eso la dejó con vida a Terry en concreto, ¿no? Porque la abandonó en el barco, como hablamos antes, asumiendo que, bueno, como que iba a hundirse y morir ahogada y que ella no le iba a estropear estos planes que se había formado sobre inventarse el ahogamiento de su mujer y bla, 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 porque pensó que no iba a haber ningún tipo de testigo. Pero claro, Terry tuvo la poca decencia de sobrevivir y arruinar los planes de Julien. Y todo por el dinero, en realidad. Todo por el dinero. Además, con la investigación policial salió a la luz cositas del pasado de Julien que eran muy oscuras. Por ejemplo, descubrieron que en 1949 una de sus esposas y su madre habían muerto mientras él conducía un coche, como que se salió de la carretera y pasó por encima de un quitamiedos de este, ¿sabes? Y que se había caído un pantano, ¿no? Y Julien consiguió escapar de ese coche, pero tanto la esposa como la madre quedaron atrapadas y se ahogaron. Y por supuesto, tanto su madre como su esposa tenían contratado un buen seguro de vida a nombre de Julien. ¿Cómo no? Claro, le había funcionado bien la prueba. Claro, al igual que le había pasado, claro, a Mary Dean, que también tenía seguro ¿no? Pero no solo eso, porque en otro episodio extraño en la vida de Julien, su propio barco se había hundido en extrañas circunstancias, varios barcos, además, no solo uno. Y en algunas ocasiones, aviones que había pilotado, habían sufrido accidentes muy raros. Y por supuesto, había cobrado el seguro de todos esos accidentes. Vamos, que Julien era un estafador desde hacía muchísimo tiempo. Y bueno, ya como curiosidad final, Terry decidió vivir con sus tíos, sus primos y su abuela. Y le llevó bastantes años aceptar que su padre estaba muerto en realidad, porque como nunca llegó a ver su cuerpo, siempre le quedó como la espinita de si estaba vivo en algún lugar del mundo, aunque contó que a los 35 años por fin pudo, después de muchos años de terapia, asumir que su padre en realidad estaba muerto. Pero bueno, como que le costó mucho por eso, porque, por ejemplo, tampoco vio a René, pero René apareció su cuerpo, estaba muerta. Claro. Vio a su hermano y a su madre, estaban muertos, pero el padre nunca lo llegó a ver, ni se sabe qué es nada de él. Es complicado, sí. Entonces, yo qué sé, lo tiró por la borda Julien, yo qué sé, estaba en un ángulo, porque ella tampoco se recorrió todo el barco.
podría estar en absolutamente cualquier parte. Pero no lo vio. Pero Entonces, sí, obviamente estaba muerto. sí, hombre, claro. Sí, además después de tantos años, si no aparece, te quiero decir. Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy, que ojito, era largo, ¿eh? Parece capítulo, o sea, caso final de temporada, pero no, el del final de temporada aún es más largo. Dios mío. Bueno, pues vamos allá con mi caso. Vale, Nuestro protagonista de hoy, Hayden Irving Clark, muy bien. nació el 31 de julio de 1952 en Troy, en Nueva York, en una familia que desde fuera parecía complicada, pero que por dentro lo era todavía más. Y atención, porque el caso empieza fuerte. Él era el segundo de 4 hermanos y creció en un ambiente donde la estabilidad brillaba por su ausencia y donde la violencia y el alcohol formaban parte del día a día. Resulta que tenía 4 hermanos, como dije, pues resulta que uno de ellos lo condenaron a cadena perpetua porque mató Hostia. y se comió a su exnovia. Y bueno, la descuartizó también. Bueno, nada, un detalle sin importancia. O sea que fuerte, ¿no? Fuerte Y empieza ese es este tu caso. hermano. Sí. Sí que es imagínate. verdad que, claro, ya tienes un contexto importante en casa. Sí, muy importante. La familia no se quedaba mucho tiempo en el mismo sitio porque tenían problemas de trabajo, sobre todo el padre. Así que se iban de un lugar a otro por Connecticut, Nueva Jersey y por otros estados. Vale. Pero claro, el cambio de ciudad tampoco cambiaba lo más importante, y es que en su casa las cosas estaban siendo súper duras. El padre, por ejemplo, tenía un trato súper violento con él, y la madre era como que tenía momentos de inestabilidad total por el alcohol, y pues este niño como que llegó a tener comportamientos confusos. A ver, normal. Sobre todo porque su madre decidía vestirlo de niña y llamarlo Kristen. Ah, vale. Bueno, Entonces, claro, esto como que no le ayudaba. como que asumió una identidad de género en el niño que no le correspondía. Sí. Vale. Y claro, visto en frío, es como que te quedas con los hechos y piensas como que fueron una sucesión de episodios extraños, ¿no? A ver, sí, y un poco. Claro, pero visto un poco más de cerca, era como una infancia dura y un entorno en el que un niño crece sin un mínimo de estabilidad emocional. Claro. Y sin una referencia clara y con experiencias que pueden llegar a no entender en absoluto la manera en la que un niño se tiene que entender a sí mismo. Ya. Que, por cierto, este chico tenía un coeficiente intelectual considerado normal e incluso superior a la media en algunos aspectos. O sea que por ahí todo bien. Pero Vale. el problema era otro. Sí, que no era corto. Sí. Y no vamos a justificar nada de lo que va a ocurrir aquí, pero sí que es verdad que entender un poco este contexto sirve para entender cómo una infancia tan compleja puede dejar una huella súper profunda en la forma de desarrollarse de una persona. A ver, es que yo, por ejemplo, no conocía ese dato porque, claro, este dato, o sea, este caso, te lo he donado. Sí, es verdad. Y yo solo sé el título y el párrafo resumen de la noticia. Ya. Y que no, yo no conocía ese dato y ahora entiendo cosas. Claro. Sí, se entiende más así. Y también es como que ayuda a entender lo importante que son los primeros años de vida Sí, de un niño, que muchas veces es como que la infancia no importa. En plan, un niño pequeño como que al principio no se entera de nada. ya. Se entera de más De de lo todo. que piensas, claro. Y es más importante a lo mejor cuando es un poco más mayor. Bueno, pues claro, es que pasa el tiempo y este comportamiento de Hayden Hayden, muy Hayden. bien, muy bien. empezó a volverse cada vez más turbio. Y se conocen episodios en los que maltrataba animales de forma brutal. Uf. Algo que hacía saltar todas las alarmas en su entorno. Y en el nuestro. Exacto, y en Sofamata y Crimen porque la gente la tenemos Claro. muy bien educadita. Eso es. Y claro, eran cosas como que, según se decía, pasaban casi en secreto, como lejos de la vista de los adultos, pero que los vecinos que lo sabían les generaba muchísimo terror este chico. Ya. Sabían todo lo que le hacía a los animales. Bueno, y no solo lo que le hacía a los animales, sino cómo reaccionaba siempre que alguien intentaba enfrentarlo, como que le tenía miedo a su forma de actuar, como que era muy agresivo, les amenazaba, no tenía nada de control, entonces como que nadie quería enfrentarse a él. Ya. Bueno, pues años después intentó encaminar su vida estudiando cocina en el Instituto de Cocina de América. Y aquí aparece algo un poco extraño, porque por un lado, él descubría una habilidad real con los cuchillos y la cocina.
pero por otro, su comportamiento seguía siendo completamente inestable. Y divertido. No nada divertido, porque en diferentes trabajos relacionados con la cocina fue dejando como súper mala imagen, porque tenía actitudes fuera de lugar, como muy peligrosas con los cuchillos. Pero como eso es un haciendo poco de divertido. Cosas turbias. Eso es un poco de divertido. Bueno, esos episodios hacían que nadie quisiera mantenerlo mucho tiempo cerca de él, de ellos. Lo entiendo. Y en su plantilla, claro. En su plantilla, ni cerca de sus vidas, ni en ninguna parte. Ni cerca de su espacio personal. Claro, porque hacía cosas turbias con cuchillos. Ya, ¿no? como clavárselos a alguien. Bueno, eso tanto no sé, Ya. pero cosas peligrosas, nada divertidas. Bueno, pues con el paso del tiempo acabó abandonando la cocina, pero bueno, aprendió mucho sobre Cuchillería. cuchillos, cortar, esas cosas, ¿no? Ya, Lo es que vamos claro. viendo venir. Ya. Bueno, pues acabó entrando en la Marina de Estados Unidos, también como cocinero, pero tampoco allí logró encajar. De hecho, su situación empeoró, sobre todo para él, porque sufrió rechazo y agresiones muy fuertes, o sea, recibía palizas por parte de sus compañeros. Y esto hizo que se terminase aislando todavía más de la gente. Resulta que algunos compañeros descubrieron que llevaba ropa interior femenina debajo del uniforme. Y Ya. claro, esto fue la Hombre. mofa de todo el mundo. En la Marina en los 80. Uf, imagínate. Bueno, en la Marina en 2026. Pero bueno, Es que tuvo que ser en terrible. los 80 peor, claro. Palizas, ¿no? Sí. Bueno, pues en este contexto fue evaluado por el Servicio Médico Militar, que acabó concluyendo que tenía un trastorno psicológico grave y que podía incluso ser peligroso para sí mismo. Así que fue dado de baja permanentemente, lo cual fue mejor porque, Por llevar bragas. bueno, no sé si había más cosas que influían ahí. A ver, espero Claro. que influyeran otras Claro, cosas. porque a lo mejor eso se lo inventaron, lo del trastorno psicológico grave, fue por llevar bragas. Es que es muy fácil, Sí, capaz que sí. Pero a lo mejor lo de que podía ser peligroso incluso para sí mismo, lo averiguaron en ese proceso. Claro, por No lo sé. el momento me encantan los cuchillos, igual influyó, así que también Claro, es verdad. es que tampoco eso lo que llevas de ropita interior, ¿no? Había más cositas un poco peligrosas. Pero seguro que influyó un poco el momento braguerío. Puede ser, sobre todo para que se empezase a hacer ese análisis de su conducta. 100%. Claro, Pondría la mano en el fuego. sí. Pero bueno, que eran malos con él, entonces bueno, que a lo mejor que estuviese fuera de todo. Pues sí. Si escucháis a una persona estornudar, es mi novio. Que sí que es verdad que suele hacer un concurso de ruido cuando tú y yo grabamos. Sí, le encanta. Y siempre gana el concurso. Así es. Bueno, pues a partir de aquí su vida da otro giro, porque después de salir del ejército, echarlo del ejército, en 1985 acabó dependiendo de su hermano, que su hermano le alquiló una habitación en su casa de Maryland. Y claro, aquí como que estaba acumulando rechazo tras rechazo y solo le quedó pues refugiarse con su hermano. Pero nunca encontró un lugar estable donde encajar. Ya. Y claro, todo a su alrededor también se volvía un poquito más inestable, para qué mentirnos. Bueno, en realidad la convivencia nunca fue del todo buena, especialmente cuando su hermano lo pilló masturbándose delante de sus hijos pequeños. Hostia. No, a ver, claro, sí que es verdad que eso no ayuda mucho a la convivencia. Claro, y aquí decidió echarlo de casa ipso facto. Normal. O sea, no se lo pensó ni un momento. Y claro, esto había pasado unos meses después de ser detenido por robar ropa interior femenina en una tienda para ponérsela. Ya. Que pasan cosas, ¿no? En esta historia. Bueno, pues la tarde del 31 de mayo de 1986, Hayden estaba cargando cajas en su furgoneta para irse del piso de su hermano cuando le acaba de echar, estaba haciendo la mudanza y cargando la furgoneta. Después de este incidente que había tenido con sus sobrinos, cuando de repente una niña, que era Michelle Dorr, bueno, esta niña era una amiga de su sobrina, y se acercó a él en traje de baño. Resulta que quería saber dónde estaba Elisa, que era pues una de las niñas del hermano de tal. Vale. Exacto. Bueno, pues él le dijo que estaba en su habitación, pero resulta que era mentira, porque no había nadie en casa. Y ellos dos estaban solos. Bueno, Hayden le dijo a la niña esta, de 6 años de edad solamente, que subiera las escaleras hasta la habitación
y en ese mismo momento sacó un cuchillo de 30 centímetros y le clavó varias puñaladas. Primero por la espalda y después en la garganta y en el pecho. Qué animalada. Pensé que me ibas a decir otra cosa. No, No sé qué prefiero entre la opción que yo pensaba y lo que me estás contando. ya, es todo horrible. Bueno, pues a continuación Hayden trató de violar a Michelle, pero a ver, como la sangre chorreaba por las escaleras, se fue corriendo a su coche para coger bolsas de basura, trapos viejos y una lona que tenía de la marina, porque se dio cuenta de que tenía que limpiar la escena del crimen rápidamente y Ya. deshacerse del cuerpo, Claro. porque si no iba a llegar alguien pronto y Y le era un iban a pillar. canteo, claro. Claro. Después metió el cadáver y las bolsas de basura con los restos de sangre en su furgoneta y se fue al club de campo donde trabajaba en ese momento. Claro, no podía faltar, como que pensó en ir al trabajo. Y poco después de escaparse de allí, el padre de Michelle se dio cuenta de que faltaba su hija. Entonces avisó y le preguntó a los vecinos, a sus amigos y llegó a denunciar la desaparición de su hija a la policía. Pero no encontraron su cuerpo. Ya. Entonces, claro, lo que pasó fue que al investigar la policía, centraron todas sus sospechas en el padre y no en una persona desconocida. Ya. Claro, lo que se solía decir, y a lo mejor lo que se dice también, que en muchos casos de desaparición se producen en manos de los padres. A ver, se dice porque es cierto. Claro, Quiero decir, como el 80%. Pero bueno, hay un 20% que no. claro. Bueno, el caso es que el hombre trataba por todos los medios de defenderse, pues dando declaraciones a la prensa y diciendo que él no había sido, que por favor que buscasen al asesino. Él decía, yo no la maté. Por eso a veces también es tan necesaria la presunción de inocencia. Sí. Bueno, pues mientras tanto a Hayden le dio tiempo a acabar su turno de trabajo, ir al hospital para que le curaran un corte que se había hecho en la mano cortando a la niña y conducir el coche y llevar el cuerpo de Michelle en el maletero hasta una zona boscosa de Baltimore. Bueno, pues a continuación cogió el cadáver y se lo cargó, bajó por un barranco y comenzó a diseccionar a la niña. Ay, Dios. Y después de cortar varios trozos, se comió uno de ellos y bebió parte de su sangre. Se comió a la niña. Bueno, un trozo. Sí, pues como había hecho su hermano, Es verdad. uno de sus hermanos, con su novia. O sea que podríamos estar contando también el caso de su hermano, en verdad. Sí. Qué heavy. Pues después cubrió el cadáver con partes que había allí de un viejo colchón y algunas hojas y lo dejó ahí. Después, cuando acabó, se subió a su furgoneta y condujo de vuelta a su casa, una casa que acaba de alquilar al dejar la casa de su hermano, a 8 kilómetros más o menos que estaba. Y pues no levantó ninguna sospecha. Nada, ya os adelanto ahora que el cuerpo de esta niña tardó en encontrarse más de una década. ¿Una década? Sí. Flipo, Más. Bueno, en fin, los siguientes 5 años su salud mental empeoró todavía más si cabe, lo que hizo tener bastantes problemas con sus conocidos, entre ellos los dueños de las habitaciones que alquilaba. A uno en concreto llegó a esconderle cabezas de pescado en la chimenea, el piano y la estufa y colocar trampas explosivas alrededor de la zona. ¿Qué? Y matar a sus 2 gatos. Poner trampas explosivas alrededor. ¿Qué era? ETA. Es que no sé qué hacía, la verdad. Sí, y con estos 2 gatos que mató, a uno lo puso en el felpudo de la entrada y al otro dentro de la nevera. Ay, Dios. Ya tienes que ser un tío bien turbio. Asqueroso. Sí, un asqueroso chusmoso también. Bueno, premio a chusmoso del año. Uf, bastante premio, ¿eh? Sí. Y su casero llegó a decir, se veía loco y perverso. Se veía loco y perverso. Me encantaría que dijeran eso de mí. Pero perverso es heavy, ¿eh? Es como una palabra muy dura. Sí, porque... Como que no es un insulto, pero a la vez dices, Dios, que digan de ti que eres perverso. Claro, es que demuestra como mucha malicia, ¿eh? Sí. Porque que se ve loco... Bueno, todo es un poquito. Bueno, pues avanzamos en el tiempo y era ya 1988 cuando la policía lo detiene por destrucción de la propiedad y fue declarado culpable. Y también fue arrestado por exceso de velocidad y por posesión ilegal de armas. Pero nada, estas condenas como que no le mantuvieron en la cárcel mucho tiempo. Bueno. Al año siguiente volvieron a detenerlo acusado de una quincena de sospechosos robos. O sea, él iba a las iglesias que había por la zona, vestido con ropa de mujer, y durante las clases de coro
que hacían por allí, se metía en el vestuario femenino y robaba bolsos y abrigos de las mujeres que iban a la iglesia. Ay, Dios. Y obviamente ropa interior también, que esto le gustaba mucho. Porque le encantaba. Sí, Bueno, sí, claro. le encantaba. Le encantaba. Y un día finalmente la policía lo pilló y le encontró pues decenas de prendas y bolsos de mujeres. Y estuvo en la cárcel 45 días. Pero bueno, A ver, por robar unas bragas. claro, pero En bueno, verdad. que ya tenía muchas cosas acumuladas. Sí. Entonces esto se iba sumando. El caso es que fue detenido en varias ocasiones por delitos menores, pero ninguna de estas condenas fue especialmente larga. Y en realidad lo que hicieron fue que su situación personal siguiera yendo a peor. Ya. Porque él era incapaz de mantener un trabajo estable y cada vez tenía menos apoyo, porque ya su familia pues le había dicho chao, Pasaron turbio, de su cara, ¿no? claro. Claro, y acabó viviendo de forma súper precaria y a quedarse sin casa. Bueno, es que claro, si alquilaba una casa y le hacía eso a los dueños, pues a ver. No molaba. No, vale. Y en 1992, ya nos acercamos un poco más a la actualidad, Hayden dormía en una iglesia de Maryland cuando una psicoterapeuta... Espera, acabas de decir, y en 1992 ya nos acercamos más a la actualidad. Que Bueno. pasaron 34 años sin vergüenza. Pero siento que fue ayer. Un poquito, vamos avanzando en el tiempo. Hombre, sí, entiendo que sí. Bueno, pues el caso es que allí trabajaba una psicoterapeuta llamada Penny, que decidió darle una oportunidad y lo contrató como jardinero. El caso es que se llevaban súper bien y él pues se mostraba como muy disciplinado, muy trabajador, muy servicial. Y muy divertido. Y muy divertido. Y daba la impresión de que estaba reconduciendo su vida y que todo estaba yendo bien. O sea, como que esta mujer creía mucho en la reinserción y pensaba que el hombre pues que era buena gente y le dio mucha pena verlo allí. Ya hemos estado aquí. Claro. Que creemos en la reinserción, ¿no? Pero bueno. Pero no en nuestro... O sea, en nuestro podcast sí, pero no con los casos de nuestro podcast. Claro. Se vienen cosas malas. El caso es que esta aparente estabilidad no tardó en desmoronarse mucho. Esta mujer solo quería ayudarlo. Y ya digo, él se portaba muy bien y le tenía como mucho aprecio. Pero este aprecio fue a más de una manera turbia, porque empezó a desarrollar como una especie de fijación enfermiza con ella. Pensaba que era su madre. Sí. Qué miedo. Y esta mujer, Penny, tenía una hija, Laura. Y esta hija, pues estaba como estudiando fuera. Vale. El caso es que acabó de estudiar y se acaba de graduar ese verano. Entonces, al volver a casa, Hayden la vio como una rival, porque tenía que compartir todas las atenciones de Penny, que antes solo se volcaba en él. Pero cuando apareció su hija, estaba con su hija Laura. Y estos celos patológicos derivaron en una necesidad de venganza hacia Laura, que por desgracia ocurrió el 17 de octubre. Resulta que Penny se había ido unos días por unas conferencias que daba fuera de la ciudad, porque trabajaba fuera muchas veces. Y más o menos sobre medianoche, Hayden aparcó su furgoneta a una calle de la casa de los Houghton, de esta familia, y se vistió de mujer. Se puso la ropa interior de Penny y bueno, encima... a ver, de mujer, o sea, entendemos... Hombre, gente no se entiende. La gente no se entiende. Claro, sabemos que la ropa no tiene género, Bueno, bla, 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 vale. Pero cuando entras en el Bershka ves mujer, hombre. Sí, Tú me nos referimos entiendes. a la ropa de la sección que aparece como mujer. No hace falta aclararlo, ¿no? Exacto. Bueno, el caso es que se puso la ropa interior de Penny y encima prendas femeninas. Se puso un pantalón y una blusa de ella. Y además una peluca, que también le gustaba mucho, y cogió un bolso negro. Y por último, bajo la gabardina, escondió un rifle del calibre 22. Ah, perfecto. ¿Y cómo es esta imagen de turbia? ¿Y hay foto de esto? Sí. No la voy a poner. Como el caso del Papá Noel este que se fue con el rifle debajo de... Buah, sí. Es que son cosas como que... Es que siento que vi esa foto, por eso te pregunté, porque me quiere sonar igual a la portada del artículo que te mandé para hacer este caso. Creo que sí que existe Hasta me esa quiere foto. sonar. Bueno, pues el caso es que Hayden entró de puntillas a la habitación de Laura
y cuando ella no se dio cuenta, la encañonó. Entonces Laura al momento se despertó como asustada sin saber qué hacer porque de repente lo tenía en la cara, el rifle. Y aunque trató de resistirse bastante, Hayden consiguió reducirla a golpes. Y después de hacerle un ritual de purificación en la bañera y maniatarla boca abajo sobre la cama... ¿Cómo se hace ese ritual? Pues no sé cómo fue. Bueno, le hizo ese ritual. Sí. Y la mató asfixiándola. Le tapó como demasiado la nariz y la boca. Ay, Dios. Y bueno, como la tenía atada y todo, él trató de quitarle la cinta adhesiva que tenía con unas tijeras, pero le perforó accidentalmente el cuello. O sea, accidentalmente. Como que yo creo que fue muy Sin cuidado, bestia y claro. le dio igual todo. Y al ver la sangre, Hayden se excitó muchísimo e inició en ese momento una sanguinaria ceremonia de descuartizamiento. Ay, Dios. Bueno, pues una vez que acabó, enrolló el cuerpo en una sábana gigante y lo metió en la furgoneta. Y más tarde volvió a la casa para limpiar todas las pruebas que había dejado por allí, incluidas la sábana, el edredón y la funda de la almohada, y robó varios objetos de la chica, de Laura, a modo de trofeo, como para recrear después el crimen, que estos objetos eran un unicornio de cristal y el anillo de graduación. Vale. Qué flipo. Bueno, pues una vez finalizado todo este macabro plan que había llevado a cabo así aleatoriamente, Hayden se tumbó en la cama y se quedó dormido. Y a la mañana siguiente, sobre las 8, se fue rápidamente de la casa y para esto se fue vestido de mujer para que nadie lo reconociese. Ah, vale. Como Claro. forma de huir. Claro, a ver, tiene sentido. Sí. En realidad te camuflas un Y poco. encima a él le encantaba. Claro, encima aprovecha que le gusta. Bueno, pues a partir de ahí, él condujo hasta un punto de la Interestatal 270, cruzó la carretera y buscó un lugar donde cavar una zanja poco profunda donde enterrar el cuerpo, que tapó con tierra y hojas, un poco como lo que había hecho con la niña que había matado hacía años. Ya. Y después se fue hacia el norte y guardó la ropa con sangre en un trastero alquilado y volvió al sitio donde vivía. Bueno, a esta zona. Y al mismo tiempo, la jefa de Laura, preocupada porque no conseguía localizar a la chica porque la niña acababa de empezar a trabajar, llamó a su madre, que obviamente su madre al no localizarla denunció y se comenzó a buscar a Laura. De hecho, Penny, su madre, dijo quién tenía acceso a la casa aparte de la familia. Entonces, claro, el nombre del jardinero salió a la luz. Y su descripción física, claro, salieron a relucir, lógicamente. Y en cuanto la policía identificó a Hayden, se dieron cuenta de que este hombre estaba relacionado con otra desaparición, que era la de la pequeña Michelle Dorr, a pocos kilómetros de allí. Y lo llamaron para que fuese a comisaría a declarar. Y en este camino, hacia donde iba a declarar, él decidió deshacerse de varias prendas que estaban manchadas de sangre de Laura. Vale. Claro. Y además se deshizo también de la funda de la almohada y dejó todo esto como cerca de una iglesia muy cercana a la casa esta de los Houghton. Bueno, pues el caso es que llegó allí a comisaría y durante su declaración Hayden explicó a los policías los detalles de su coartada. Sin embargo, esta coartada no se sostenía para este tramo de la noche en el que había desaparecido Laura. Y al mismo tiempo, un perro policía que estaba como rastreando el barrio encontró casi al momento la funda de la almohada y la ropa de Laura allá al lado de unos árboles, cerca de la iglesia. Y claro, en la funda de la almohada había una huella con sangre. Entonces, a ver, cada vez había más pruebas en contra de él. A ver, era un canteo. Y lo que no sabía Hayden tampoco era que había una testigo que esperaba con su hijo en la parada del autobús escolar cuando él se marchó de la casa. Y lo había visto vestido de mujer. Entonces acabaron atando cabos. Dijo, vi a una mujer muy alta allí. Y lo acabaron relacionando. Dijeron, vale. A ver, no era difícil. Es esta persona, sabían sus antecedentes. Lo que pasa que, claro, los policías al momento le pusieron las cosas claritas a Hayden, pero necesitaban que confesase.
porque claro, realmente aún no habían como hecho la investigación correspondiente a analizar la almohada esta y saber a quién pertenecía esta huella que había. Entonces como que tenían que insistirle mucho hasta que confesase. Y la presión pudo con él, que acabó derrumbándose y autoinculpándose del crimen de Laura. O sea que lo consiguieron. Y poco después, el laboratorio ya sí que confirmó que la huella con sangre era de Hayden. Así que en 1993 el tribunal lo condenó a 30 años de cárcel por el asesinato en segundo grado de Laura. Y su cuerpo fue encontrado antes del juicio gracias a las indicaciones que había dado Hayden cuando le estuvieron preguntando. Bueno, gracias. Ya me entiendes. Exacto. Por medio de sus declaraciones cuando lo presionaron, que no era como que lo hubiese hecho En plan, mira, porque se sintiese ¿me puedes fatal. explicar exactamente lo que hiciste? Ay, sí, sin ningún problema. No fue exactamente pues así. sí. No. Y recibió una condena de 30 años más todavía después de confesar a su compañero de cárcel el crimen de Michelle Dore. Como que se fue de la lengua mientras estaba en la cárcel y le cayeron 30 años más. Vale. Bastante merecidos. Porque se chotó su compañero. Claro, exactamente. Vale. Y en enero de 2020, este caníbal travesti, que es como se le llama así a este caso, que se lo ganó un poco por su modus operandi, llevó a la policía hasta el bosque donde había enterrado el cuerpo de la pequeña Michelle. Vale. Y habían pasado casi 14 años del terrible asesinato, que te dije más de una década. Fueron en total 14 Qué años. animalada, son Sí. muchos años. Sí. Y sorprendió muchísimo a la policía el hecho de que fuese capaz de señalar el lugar exacto donde había dejado el cuerpo casi 14 años antes. Porque dijo, fue aquí. Es que dijo, ojo, justo ahí. Yo me acordaría. 100%. Yo no. Pero piensa lo bueno que soy yo para las localizaciones. Eso es verdad. Bueno, pues en las 2 últimas décadas, los agentes del FBI, especialistas en asesinos en serie, se entrevistaron con este tío después de una serie de afirmaciones que hizo, porque Hayden aseguraba haber matado a por lo menos una veintena de chicas jóvenes antes de que la policía lo hubiese detenido. Dios. Sí. Y pues como que la policía se creyó todo esto que contaba, todas las declaraciones, incluso llegaron a excavar lugares apartados de zonas de Massachusetts, de Connecticut, de Nueva Jersey y de Pensilvania, mientras este tío les iba como guiando por donde estaban esos cuerpos de mujeres. Pero es verdad que estas búsquedas no sirvieron de mucho porque nunca encontraron a más víctimas. Ah, vale, yo pensé que sí que él decía, pues mira, en esta zanja, en tal kilómetro de la carretera tal, bueno, y como que iba allí la policía y encontraban cadáveres. Claro, todo eso menos que los encontraban. Vale. Y lo que dice la policía es que esto no quiere decir que no los encontrasen, que no los haya. Porque claro, piensan que a lo mejor con el paso del tiempo y la fauna y flora del lugar podrían haber hecho desaparecer los cuerpos. Ya puede ser. Y que no quedase rastro de ellos. Entonces, a día de hoy se sigue hablando un poco de si realmente hubo más víctimas o no. Porque algunos investigadores piensan que exageró para llamar la atención, porque como que se sentía bien estando en la cárcel. Ya. Mientras que es verdad que otros investigadores piensan que a lo mejor algunas de sus confesiones pueden ser verdad, pero no, que no llegó a cometer tantos crímenes o que no los cometió directamente. Ya. Pero claro, siempre está ahí la duda. Y algunos agentes del FBI especializados en asesinos en serie llegaron a decir que era uno de los individuos más difíciles de analizar que habían entrevistado, porque a veces parecía que colaboraba un montón y aportaba información útil y otras daba datos contradictorios o que eran claramente mentira, lo que hacía muy complicado saber cuándo decía la verdad y cuándo no. Además, les pareció muy raro el hecho de que cuando estaba en casa de Laura, allí, y había cometido todo el crimen, se quedara dormido, porque eso es muy raro. Los asesinos como que tienen esa adrenalina en el cuerpo, pero él se durmió y se quedó allí como si nada. Que intentas escapar, no quedarte allí esa noche. Entonces, bueno, como que esto sorprendió bastante. Y hasta aquí la historia de Hayden Clark, que era un hombre que tuvo una vida terrible desde muy joven y que acabó convirtiéndose en el responsable de 2 crímenes terribles. Y aunque él dijo eso, lo de que había matado muchas más personas, que nunca encontraron pruebas que lo confirmasen, así que siempre habrá esa duda. Y bueno,
Pues la Qué historia, heavy, ¿eh? sí. Y la historia deja una reflexión como muy importante, que la infancia es una etapa súper relevante. Crecer en un entorno lleno de violencia, de abandono o de inestabilidad puede dejar como muchísima huella que te acompaña durante toda tu vida. Que vale, que eso, lo que decimos siempre, no justifica para nada los crímenes que cometió, porque evidentemente tenía una gran responsabilidad sobre sus actos y fue solo suya. Exactamente. Pero que es verdad que, El contexto es importante. claro, entender un poco hasta qué punto los primeros años pueden influir en el desarrollo de una persona. Y lo que está claro es que Hayden dejó a 2 familias destrozadas para siempre y creo que es uno de los casos más extraños que hemos contado por aquí. Sí, porque, a ver, ya solo por el modus operandi, ¿no? Sí, luego en la cárcel hacía cosas muy turbias, su imagen también es muy turbia, como que tiene pinta de tío feliz y raro. Ya, qué heavy, ¿eh? Me alegro de haberte dado a ti este caso. ¿Sí? Sinceramente. ¿Te pareció interesante cómo lo conté? Muy interesante. Bueno, bien. Sí, total, ¿eh? Un buen trabajo. Genial. Y nada, Nos vemos. ¿ya me votáis? Nos vemos la semana que viene en ¿Qué, Coral? Ay, El último capítulo de la temporada. Es que el último. lloro de la emoción. Y vacaciones, increíble. Y Ted Bundy. Y Ted Bundy. Lo hemos adelantado. Confirmamos. Ya no hay misterio. A ver, yo he de decir que hubo gente que me preguntó en comentarios y yo dije que se te ha amenazado De muerte. de muerte porque me pretendía contar otro caso y yo se lo quité del calendario nuestro, ¿no? Tenía que era Nevenka, más concretamente. Puede ser. Creo que sí. Y ya, no vas a contar Nevenka. Vas a contar Ted Bundy. Ya, es Y que ya, sí, era el bueno. momento. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.